El sábado compartí, la mayoría estuvo tal vez, un tema que considero fundamental, que podamos discernir, comprender, porque es la manera que nosotros tenemos de examinarnos si estamos andando en el Espíritu o si estamos oyendo la carne. Si estamos recibiendo una enseñanza espiritual de Dios, conforme a la verdad que está en Cristo, o si yo estoy recibiendo una enseñanza cristiana, entre comillas, pero que me lleva por un camino que es más centrado en mí que en Dios. Es de servirme a mí mismo y de complacerme a mí mismo y no de hacer la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Eso nos permite llegar a la unidad de la fe. Hasta que dice, hasta que todos lleguemos, ahora vamos a leer en Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de un varón perfecto, a esa madurez que nos lleva el desarrollo espiritual en nosotros. ¿Me van siguiendo? Esto obviamente es un poco seguir lo que vimos el sábado, es afianzarlo, es comprenderlo. Si alguien tiene una duda, si no se entiende, pueden levantar la mano, porque es importante que vayamos entendiendo a qué nos llama el Señor. Para que seamos la iglesia. La iglesia tiene que ser formada, y la iglesia tiene una misión como iglesia. Y a su vez nosotros tenemos una misión como individuos. Como marido tengo una misión, como esposa la mujer tiene una misión, como madre, como hijo, como trabajador. Cada uno tiene un objetivo que cumplir también en distintas áreas, pero siempre uno tiene que tener una visión completa de su vida. No, uno no se levanta cada día y termina el día y lo único que pensó en el día de hoy. Tiene un proyecto, ¿no? Del mes, del año, de los próximos años. Entonces uno hace que sus cosas se ordenen en base a eso. El otro día yo decía que cuando nosotros entramos al cuerpo, a la vida, entramos a la iglesia. Por eso también dice en Efesios, dice, un Señor, una fe, un bautismo, un cuerpo, un espíritu. Entonces tiene que ver también con que cuando nosotros nos unimos a la iglesia, nos unimos unos a otros, nos sujetamos unos a otros, permanecemos unidos hasta el fin. Tenemos por costumbre congregarnos. Tenemos por costumbre sujetarnos, recibir la corrección, recibir la amonestación, recibir la enseñanza. Nosotros tenemos una enseñanza que nos fue legada en la historia, toda la cristiandad siguió esta regla, que es la Escritura. Todos sigamos una misma regla, dice Pablo. Y en la palabra siempre tenemos la autoridad primera y última. Acá nadie puede ir contra la Escritura. Ya lo que está escrito es la palabra del Señor. Vamos a leer en Efesios 4, desde el 11 hasta el 16 vamos a leer. Y hoy, como les decía, es la continuación de entender cómo yo voy a seguir por un camino espiritual y cómo yo puedo seguir por un camino carnal y engañándome a mí mismo. Y esa es la lucha que se genera, y ese es el crecimiento que es difícil. Las responsabilidades son las que terminan con los juegos. Yo cuando era niño jugaba y que el juego, ¿qué se diferencia? Que no hay responsabilidades. Jugá y te vas a tu casa. Pero cuando uno ya es adulto, tiene responsabilidades. ¿Qué significa tener responsabilidades? Que uno por lo que hace debe responder, hacerse cargo. Y ya eso, por más que la gente no lo entienda, está implícito una responsabilidad final, de un juicio, de un rendir cuentas a Dios.
Dice, porque todos, ¿no?, darán cuentas a Dios. Todos. Entonces eso hace que, dice, todos sujetos unos a otros en el temor de Dios, dicen Hechos. Nosotros nos sujetamos en el temor de Dios como diciendo, hermano, no dejes de congregarte. Viene el día. Prepárate. Seguí esforzándote en la gracia. Perseverá. Seguí, conservate en el amor de Dios. Perseverá en la oración. Oremos unos por otros. Ayudémonos mutuamente. Todo eso tiene un fin que es de la iglesia completa. No es que yo solo me quiero salvar yo y bueno, ya está. O sea, como cuerpo. Es más, Dios no te va a aprobar si vos abandonás. Si vos abandonás a los tuyos, a los de tu casa, a la iglesia, bueno, sí. Ah, no, pues yo después hice la voluntad de Dios. No existe la voluntad de Dios. Porque fuera de las relaciones, fuera no hay amor. El amor se practica cuando yo soy fiel a los que Dios me dio. Jesucristo dijo que Él los amó hasta el final. Él siguió con sus discípulos hasta el final, ¿no? Y dio su vida por sus ovejas. Y Él es el modelo supremo para todos nosotros. Por eso, el matrimonio, como una unidad que no se rompe, es un ejemplo. Y en la iglesia tiene que ser un testimonio de que se sigue esa regla. De hecho, la decadencia de toda la iglesia fue que, bueno, después empezaron los divorcios, las peleas, y después se pierde eso. Una de esas cosas, lo mismo que la familia, los hijos. Si uno no cuida a los hijos, que son el especial tesoro que Dios nos da para guiarlos en la vida, para enseñarles la palabra, para ser ejemplos a ellos, todas esas cosas nos llama a conservarnos como familia de fe. Vamos a leer entonces Efesios 4 del 11 dijimos al 16. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Amén. Esa es la nueva traducción viviente. Es muy clara. ¿El 16 también? Sí. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Amén. Pasaje para colgarlo ahí. Fíjense entonces cómo comienza diciendo que Jesucristo mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros. O sea, estamos, como decía, recibimos un legado de autoridad, ¿no? La autoridad de Cristo. Él constituyó sus enviados, apóstoles, a ellos les dio la palabra, dijo, el Espíritu les recordará todas las cosas que yo les he dicho y los guiará a toda verdad. Eso se lo dijo a sus apóstoles, que fueron los que nos dieron a nosotros la Escritura, las cartas. Después tenemos los pastores y maestros, que son, como Pablo le dijo, ahora pues los encomiendo, ¿no?, a la palabra de Dios, de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darle herencia con todos los santos. Entonces, Pablo, ¿qué les dijo? Que el Espíritu Santo los había puesto por pastores, por obispos, en la iglesia que él compró con su sangre, y los encomienda a la palabra, o sea que tenemos la Escritura. Perfecto. Ahora, ¿para qué es la palabra? ¿Para qué nosotros necesitamos estudiar la palabra y no solo estudiarla, sino obedecerla? Porque la teología
es erudición hueca. No me sirve si lo único que sé es toda la Biblia de memoria. Nos llama a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea que la iglesia como cuerpo tiene un ministerio, todos juntos, no por separado. Cuando nosotros nos reunimos acá, estamos todos juntos glorificando la palabra, diciendo sí, esta palabra es la verdad. En la medida que nosotros recibimos la palabra, somos edificados. En la medida que la rechazo, no me edifica, no me aprovecha, nada. En la medida que los que oímos decimos amén y la tomamos, como dice el corazón que recibe la palabra, la comprende y da fruto con perseverancia. Porque esto es oír, comprender, obedecer. 3 pasos. Oír, comprender, obedecer. Si no llego a obedecer, se pierde la palabra. Fíjense. Hasta que todos, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Todos, algunos, todos, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El hecho del conocimiento del Hijo de Dios tiene que ver con yo maduro en la medida que me voy conformando a la imagen de Cristo, que es el varón perfecto, ¿no? Que dice hasta la estatura de la plenitud de Cristo, un varón perfecto. Cuando conocemos a Jesús, cómo pensaba, cómo contendía ardientemente contra la mentira, contra la hipocresía, contra la opresión de los religiosos, contra el orgullo de los que se creían justos. Todas esas cosas que vemos, entendemos, comprendemos su humildad. ¿Cuál era la base de su humildad? ¿Cuál era la base de su mansedumbre? ¿Cuál era la base de su seguridad? Su relación con Dios, el alimento que él tenía que comer, que los discípulos no sabían. Entonces, fíjense lo que dice el 14, y esto acá, esta parte que quiero que recordemos, es lo que pasa cuando hay enseñanzas, como le decía en la Nueva Traducción Viviente, que enseñan como si fuera la verdad, ¿no? Esa parte que leíste, ese versículo, repetilo, porque enseñan algo que tiene que ver con la verdad. Te la quieren hacer pasar por verdad, pero es mentira. ¿Cómo dice? Espera, que no sé cuál es. El 14. Entonces ya no seremos inmaduros como niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Parece de Dios, parece sabio, parece excelente, parece un camino espiritual. Pero, como una vez le remarqué a un hermano, había uno que decía, el espíritu humano no tiene límites. Y parece espiritual, pero el espíritu humano no es el que no tiene límites. El que no tiene límites en todo caso es Dios y su espíritu. El que no tiene límites también es el ego humano. Entonces, qué bueno, el espíritu, mi espíritu, sí, eso infla el ego. Pero Dios te dice, humillate, porque Cristo no se agradó a sí mismo, dice Pablo. Siendo rico, se hizo pobre, se humilló, fue obediente. Entonces sí, pará. Es muy distinta la campana, es muy distinta una nota con otra. Entonces, para que no seamos como niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina, de acá para allá, la enseñanza que te dicen, que te hablan, y profecía, no, estos profetas que ven visiones, y ya lo dijimos, y esas cosas que alimentan el ego, y bueno, no, acá es Dios primero. Dios es el que tiene que ser servido, Dios es el que tiene que ser confesado, glorificado. Porque en donde empiezan los egos,
¿La iglesia qué hace? Quiere sacar chapa. Para que no se maneja, dice Pablo. Ya en Santiago pasa, lo dice Pablo en Corintios, esa cuestión de quién es el hermano más grande, quién es el profeta mayor. Ustedes son todos hermanos, dice el Señor. Tienen un solo Padre que está en los cielos. Y que si quiera ser el mayor será vuestro siervo. Pero vuestro siervo es serio, ¿no? El que lleva una cruz de oro y lo llevan en anda y dicen que es el siervo. No, el siervo es el que no figura. Juan el Bautista en un momento dice, es necesario que yo disminuya para que él crezca, él aumente. Y Juan el Bautista no se quedó con... O sea, todos los discípulos de Juan el Bautista podríamos decir que se quedaron con Jesucristo, no con él. Nuestra tarea es ¿qué es? De que en la iglesia todos lleguen a la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, no a abrazar una doctrina de un predicador, de un pastor, a tener el pastor favorito. No. Porque si somos servidores, ¿para qué? Para que todos podamos decir, realmente yo tengo una relación con Jesucristo. Y lo que me están enseñando acá en la iglesia es a buscar esa relación. Porque acá lo dice, para que crezcamos en todo, dice el 15, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crezcamos en Cristo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea que la iglesia, todos somos edificados por Cristo cuando nos unimos, permanecemos unidos y permanecemos cada uno, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. Cada uno, y no solo... Entonces sí, no tenemos una iglesia y después tenemos familias independientes. No. Cada uno, cada miembro, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Un matrimonio que se divide, que se pelea, es parte del cuerpo. Y es una herida en el cuerpo. Una persona que tiene problemas porque hacemos acepción de personas, por ejemplo, ¿no? Entra un pobre así y dice, bueno, vos entrás, no, vos quedate afuera. Imagínense eso. Es un problema para nosotros. En todo tenemos que estar unidos. Nadie tiene que quedar afuera y cada uno tiene que cuidar primeramente de su casa. Primeramente lo de su casa, después la iglesia. Y eso nos permite que seamos edificados. El piso básico es nuestra familia. Pero después la iglesia tiene que ser un cuerpo, una red de contención para alcanzar a otros. Eso no se hace de la noche para un día para el otro. Sabemos que es difícil, sabemos que nosotros mismos batallamos contra el pecado, contra el desánimo. La iglesia es un cuerpo vivo, pero tenemos que nosotros todos de ser solícitos, dicen, guardar la unidad en el vínculo de la paz, existiendo un solo espíritu. Entonces esa unidad es esencial. Si yo no estoy comprometido a morir a mí, a mi ego, a mis intereses, ¿para qué? Para servir a Cristo, para amar a su iglesia, no puedo servir al Señor. No puedo permanecer unido. Un día alguien me va a ofender y digo, no, yo me voy. ¿No? Uno tiene que decir, sobrellevando las cargas unos de otros, perdonándonos unos a otros, soportándonos, siendo pacientes. Esa es nuestra obra. La obra del ministerio tiene que ver con un cuerpo unido, perfectamente relacionado, para que puedan brillar, dice, como una luz en una generación adúltera y perversa, dice Pablo. Entonces, si Cristo viene y dice, este es mi pueblo, verdaderamente esta es mi iglesia.
Estos son los que han guardado mi palabra, no han negado la fe y han confesado mi nombre. ¿Por qué han guardado mi palabra? Porque han permanecido unidos hasta el fin. ¿Por qué guardaron mi palabra? Porque se amaron, porque se perdonaron. El amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, tenemos que entender que mi visión espiritual no es independiente de la iglesia, sino que es dependiente de mi lugar en el cuerpo de Cristo. De cómo yo los trato a ustedes o cómo nos tratamos en nosotros es fundamental. Porque ahí estamos viendo que la doctrina no es nada más una teoría bíblica que yo aprendo muy bien en teología, sino que es una vida que yo llevo a la humildad, al congregarme, al estar. Y el estar preparados nos lleva a que en el mundo uno tenga... Pedro estaba en la prisión y tenía una iglesia que oraba para que Pedro saliera. Pablo estaba en prisión y tenía un hermano o hermanos que le llevaban una ofrenda. Y Timoteo que le llevaba la que le ofrendaban. O fuera de la cárcel también. ¿Se entiende? Los misioneros recibían ayuda de los hermanos. Los hermanos más pobres recibían ayuda de otras iglesias. Y ahí se mostraba el amor mutuo y cómo actúa la iglesia de Cristo. No a través de leyes, de imposiciones, sino de corazón. Compartían, tenían todo en común, comían con sencillez, y eso era algo que salía del corazón de ellos, no una ley romana que decía, no, a partir de mañana ustedes tienen que hacer esto. Eso no sirve. Vamos a seguir con el... Y esto ahora vamos a leer. Fíjense cómo actúa en nosotros la doctrina a nivel individual. Ahora sí, tengo que examinarme y comprender mi responsabilidad delante de Dios para tener una limpia conciencia y para no manchar la doctrina de Cristo delante de los hombres. Vamos a leer del 17 al 21. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. ¿Es hasta el 21 sigo o no? Sí, el 21 dice, claro, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Sí, y bueno, hasta el 24, sí. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Hasta ahí. El 23 dice entonces, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice la Reina Valera. Y vístanse del nuevo hombre. Por un lado dice el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojémonos de ese hombre, del ego, de querer ser, de querer recibir honra, gloria, aplausos. Eso, la aprobación. Porque ¿qué busca el macho alfa, por ejemplo? Oh, yo sé, ¿no? Es la carne, el viejo hombre, ¿no? Que tiene el sueldo más alto, ¿no? El que hace el viaje más ostentoso, esas cosas. ¿O no es así el mundo? En parte, ¿no? Por ejemplo, pero dice, está viciado conforme a los deseos engañosos. Los deseos que tiene el mundo, ¿qué deseos tenés? ¿Qué te hace feliz en la vida? El lujo, la ostentación, el poder, el dinero, ¿no? Cosas o la apariencia. Todos tenemos deseos naturales. Pero dice, el 23 dice, renuévense en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo dice la Nueva Traducción Viviente? En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Dejen que el Espíritu les renueve
los pensamientos y las actitudes. La actitud es de ser una persona que se humilla, que agacha la cabeza, que pone la otra mejilla. Esa es la actitud que necesitamos. Porque si no, uno se levanta a levantar la voz, al confrontar. Dice, y vístanse de nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hasta ahí vemos que entonces eso ya es individual lo que le está diciendo. Ya no es a la iglesia, sino cada uno como miembro de la iglesia tiene que buscar esto. Dejar atrás toda su antigua criatura, toda su antigua vida, su sensualidad. Uno vivía en una vida pasada llena de vanidad, ajenos, dice, a la vida que propone Dios, dice en la nueva traducción viviente. Cuando nosotros nos acercamos acá, decimos, bueno, ¿para qué estamos? Para buscar gloria, honra e inmortalidad. Gloria, honra e inmortalidad, estar con Cristo. El Señor oró por los suyos, por los que vos me diste, le dice al Padre, para que donde yo estoy, ellos también estén. Para que vean mi gloria. Cuando uno medita en esa oración, es la realidad, es como cuando el Señor le dice, de cierto les digo que hay entre ustedes algunos que no van a morir sin antes de haber visto el reino venir. Y es la transfiguración del Señor, que estaba con Moisés y Elías y se transfigura y resplandece. Y lo ven. Entonces ven esa gloria del Señor. Lo ven resplandecer. Ven que es posible una relación que está más allá de este mundo. Especial. Y es a lo que nos llama la Escritura. Porque los escogidos, dice los que son llamados, dice, ¿quiénes son escogidos? Los que son fieles. Esos son los escogidos. Y eso es lo que tiene que alimentarnos a nosotros, diciendo, bueno, mira, la carne lo que busca es lo de este mundo. Lo de este mundo. ¿Y qué buscamos en este mundo? Bueno, estar bien. Estar bien. Cada uno busca lo suyo. Dice Pablo, le dice, y a ninguno tengo el mismo ánimo porque todos buscan lo que es suyo, lo suyo propio, y no lo que es de Cristo. Fíjense que le está diciendo a la iglesia, le está diciendo a Timoteo, sino hay alguien que busca lo que es de Cristo. Y la mayoría no. Es más, los de Asia dice que en un momento lo abandonaron a Pablo. Demas lo abandonó a Pablo. Entonces uno dice, cada uno de nosotros tenemos que ver bien. El que piensa estar firme en esta fe, en esta unidad de la iglesia, en este camino, tiene que ver de no caer. Porque es muy fácil caer. Es muy fácil. O sea, ¿por qué? Porque somos sostenidos por la fe. Si yo dejo que mis ojos me guíen y me engañen y me pidan, ¡puc!, caigo. En cambio, la fe que se mantiene como viendo al invisible, como conociendo el futuro, como entendiendo lo que ha de venir, empieza a despojarse de esta vida. ¿Se entiende? Es difícil, pero fíjense que en Santiago los reprende y le dice, piden mal para gastar en vuestros deleites. Y tenían envidias y celos y contiendas y ardían de envidia, ¿por qué? Porque querían ser como el mundo. Y le dice, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Entonces el camino de la carne es enemistad con Dios. Dice que los que piensan en las cosas de la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Lo dice Pablo en Romanos, no pueden. O sea que si nosotros no tenemos el Espíritu, si nosotros no nacimos de nuevo, si nosotros no decimos, sí, estoy pensando en las cosas del Espíritu, sé que hay vida después de la muerte, sé que lo que yo hago tiene sentido, que dice Pablo, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si persevero hasta el fin, seré salvo, dice el Señor. Entonces, cada día que me levanto, oro al Señor, cada día me encomiendo a Dios, cada día pienso en lo que Dios quiere que yo haga
como marido, como padre, como trabajador, como hermano en la iglesia y como ciudadano. ¿O no? ¿No? Tenemos el listado completo. A que tributo, tributo, honra, honra, trabajen honradamente, no roben, lo dice completo. Ya lo dijimos, no hay nada apartado en nuestra vida. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Es una visión completa de la iglesia siendo nuestra familia de fe? Siendo donde yo me desarrollo, donde yo recibo el crecimiento para estar unido. Entonces, Dios ve, ahí envía el Señor vida eterna y bendición. Dice. Cuán hermoso es ver los hermanos en armonía, juntos, en paz. Es un gran tesoro. Es un gran tesoro. Y obviamente es en la unidad de la fe. De nada me sirve a mí una unidad en el amor a un deporte, por ejemplo. Acá somos todos, jugamos todo al hockey, amamos el hockey y bueno, el hockey. Bueno, esas unidades terminan en el hockey, no tienen ninguna trascendencia. ¿Nuestra trascendencia cuál es? Que el Señor va a resucitar a su iglesia. Por eso vamos tras Él. No estamos yendo a cosas pasajeras. Pablo dice a los corintios que los que corren en el estadio, dice, todos a la verdad corren para obtener un premio. Y ellos se abstienen de todo. Dice, se abstienen de cosas que les impidan perfeccionarse como atletas. Todo lo que sea un estorbo, todo lo que sea una carga, lo evitan. Una mala alimentación, una falta de disciplina, la evitan. ¿Para qué? Para alcanzar una corona. ¿Qué dice Pablo de la corona? Corruptible. Queda ahí en un estante. Pero nosotros por una incorruptible. Entonces cuando entendemos que nuestra vida de fe tiene una gloria que es Cristo resucitándonos, que es Cristo diciendo, ¿quiénes fueron los que me sirvieron? ¿Quién es el mayordomo fiel? ¿Quiénes son? ¿Quiénes fueron mis ovejas? ¿Quiénes confesaron mi nombre? ¿Quiénes predicaron el Evangelio? ¿Quiénes se ocuparon de hacer discípulos? ¿Quiénes se ocuparon de ayudar a los discípulos? ¿De dar a los pobres? Bueno, el Señor va a recompensar. Y la recompensa no es ahora. Si bien tiene promesa para esta vida, porque el Señor está con nosotros y nos ayuda en todas las pruebas, la recompensa, la herencia, la gloria, la honra y la inmortalidad están pasando el umbral de la muerte. Eso tenemos que estar cada día martillando la estaca que no se mueva. ¿Entienden? Porque si no, uno empieza a ver, no, lo que está pasando en Latinoamérica es terrible. No, en los países, no, que la inflación. La gente se preocupa por cosas del mundo, pero nosotros tenemos que pensar, mira, nosotros tenemos que tener un mensaje que tiene que ser la preocupación. Tendría que ser la gente que se va a morir. Y que ya está determinado morir, como leían hoy, y después el juicio. O sea, nosotros tenemos que despertar a la gente que duerme, que piensa que, no sé, que esperan. Pero nosotros sabemos cuál es el final de la historia. Entonces tenemos que agarrar y decir, mira, te tengo que compartir esto. Tengo que quedar como un loco. Porque el Evangelio es locura. ¿A quién es locura? Pablo explícitamente dice a los que se pierden. Es locura. El problema es que cuando vos le decís algo a alguien que tiene connotaciones de muerte, hablar a la muerte, como dice Pablo, vos no querés quedar en ese lugar. ¿Quién quiere llevar una buena noticia en una mano y la otra una mala? ¿Querés la buena? No, bueno, tomá, te dejo la mala. Te quedaste sin la buena. Eso es el problema. Para ir terminando. 25, fíjense, por lo cual, ¿no? Dice Pablo, siguiendo en esta cuestión de renovar nuestra mente, de despojarnos del viejo hombre, de dejar atrás el ego, la carne y sus deseos engañosos,
Pablo nos dice cuál es la conducta, cuál es la forma de vida, cuál es el carácter que tiene que empezar a aflorar en los que, si verdaderamente han sido enseñados por Cristo, como dice en el versículo 21, si en verdad le han oído, o sea, nos llegó la palabra del Señor, y hemos sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. No es que, bueno, porque Lolo, o Nicolás, o Sebastián, o quien sea que predique, habló. Dice, porque Jesús es el que dio la palabra. Es la palabra, la enseñanza de Jesucristo. En la medida que nosotros podemos compartir esa palabra, somos edificados y somos alimentados por la palabra de Dios. En la medida que nosotros traigamos filosofía de Sócrates, no edificamos a nadie. A la carne vamos a edificar. A la carne que le va a decir, usted se merece un aumento. Usted se merece que en la iglesia lo reconozcan y vaya y exíjales, porque ¿hace cuánto que viene a la iglesia? No, usted es una hija de Dios, por favor. Empezamos. Y esas cosas, dice el Señor, ¿usted que se cree espiritual? ¿Usted sabe qué tiene que hacer? ¿Qué dice Santiago? Demuestre por su buena conducta en sabia mansedumbre. ¿Usted es sabio? Bueno, demuéstrela de esa manera. Ni más ni menos. Por lo tanto, ahí 25, ¿quién lo lee? La Reina Valera, si es posible, así no. ¿Qué tiene? Alex. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Por lo cual, desechando la mentira. Importante, ¿no? Todo lo que sea falso, toda ocultación de la verdad, hay que desecharla. Habla en verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Acá está la relación del cuerpo y de cuál es la salud. No mentirnos, hablar la verdad, hablar la palabra de verdad, hablarnos verdad cada uno. El 26, ¿qué dice? 26, 27, esos dos. ¿Lees, Alex? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que da, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Amén. Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Amén, Señor. 29 también. Sí, está 32. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la necesaria, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Y el 5, 1 y 2, y ahí terminamos. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Entonces, si vemos el cuadro que nos pinta acá Pablo, de la iglesia unida, fíjense como dice en el 5.1, sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. O sea que si yo quiero ser imitador de Cristo, tengo que hablar la verdad, no la mentira, la verdad con mi prójimo. Si tengo un enojo, no se tiene que poner el sol sobre mi enojo. Tiene que ser un enojo totalmente pasajero, totalmente fugaz. Tengo que trabajar, dice, no hurtar, sino trabajar haciendo con sus manos lo que es bueno para tener con qué compartir con el que tiene necesidad. Tengo que trabajar honradamente, no hurtar. Ojo, porque el que hurtaba no hurte más puede tener un trabajo que no era un trabajo bastante
cuestionable, entonces uno puede decir, no es un trabajo digno, honrado. Si yo me dedicaba a trabajar vendiendo planes ficticios, por ejemplo, no era un trabajo. El que hurtaba no hurte más, ninguna, el 29, palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces fíjense que es algo sencillo, parece sencillo. ¿Y qué es lo que impide que esto florezca? Es como si yo tengo un terreno, ¿no? Si yo tengo una tierra para sembrar y siembro césped, ¿va a crecer césped? ¿Qué pasa si yo tengo una tierra pero está llena de espino, cardo, yuyo? ¿Qué pasa si tiro semilla de césped? No pasa nada, no me va a salir césped porque justamente la ahogan, no le va a dar lugar todo lo demás. Entonces, ¿qué dice? Tenemos que desvestirnos del viejo hombre. Tenemos que sacar. Por eso la palabra implantada, como el otro día decía Sebastián, lo implantado es primero arrancar y después poner. Allá Andrés me va... ¿No? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien el ejemplo? Bueno. 4 minutos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, pero es tan fácil, pero ¿sabés qué? Me sigo enojando, me sigo mintiendo, no sé por qué. ¿Sabes por qué? Porque seguís vestido del viejo hombre, que está aferrado al ego, aferrado a los deseos de este mundo, a los afanes de esta vida, y no podés vencer eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos sacamos eso, nos sacamos el ego, nos humillamos y decimos, no, el camino no es el del ego, el camino no es el de ser el superhombre, es el más inteligente o el más... nada. El camino es ser una oveja de Cristo, manso, que sigue al Señor, y el Señor dice, mira, yo veo tu conducta. Yo soy el que te premia, el que te aprueba y el que te dice, andá, hablá, andá, congregate, ¿no es cierto? Entonces, eso nos va a llevar a que quitemos toda esa maleza, entonces empecemos a hablar, ¿verdad? Empecemos a trabajar honradamente y a no tener palabras que contristen al Espíritu. Porque fíjense que el 30 dice, y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces, que hay un enojo, hay una pelea o algo, hay que perdonarse. Ser benigno, perdonarse. Entonces, eso es básico para que la iglesia crezca con el crecimiento que da Dios. ¿Qué crecimiento da Dios? Un crecimiento de amor. Edificándose en amor, siguiendo la verdad en amor. Si no, no nos sirve de nada saber, no, sí, porque tenemos un posgrado en el libro de Salmos y no sabemos todos los salmos. No, sabemos un montón de cosas. Esto es para que nosotros digamos, me examino. ¿Cuáles son mis metas? ¿La iglesia es mi familia de fe? ¿El congregarme es el momento en donde yo gusto la buena palabra de Dios? La palabra, canto con un corazón que ama a Dios. ¿Lo estoy alabando realmente? ¿Lo estoy alabando realmente? ¿Disfruto de que nosotros cantemos a Dios? ¿Está presente Dios en mis pensamientos? ¿Vivo en mi vida contento con lo que tengo hoy? ¿Teniendo sustento de abrigo? ¿Estoy contento, estoy agradecido porque como todos los días? ¿O estoy pensando que, porque la verdad que me gustaría comer otra cosa? No, esto no. Como los chicos, ¿no? ¿Ya? Que en realidad, ojo, porque los chicos aprenden también gratitud. Tendrían que estar agradecidos. A uno le enseña. Agradecer por lo que tenés. Y lo ven en uno también. Hay gente que tiene un paladar un poco más fino y bueno. Puede pasar. Yo como cualquier cosa, chicos.
Pero básicamente vemos que en este pasaje de Efesios 4, que lo podemos leer, después está Efesios 5, se sigue leyendo, que habla también de la conducta y de las relaciones. El permanecer unidos en ese crecimiento, en esa relación, en el tejido vivo de nuestras relaciones. No es algo formal en el sentido de que acá no es voy a la iglesia, cumplo el horario, me voy y mi vida es independiente. Porque Dios está viendo tu vida todo el tiempo. Cuando venís, cuando te vas. Cuando hablas con un hermano, cuando hablas con un incrédulo. ¿No? En todo. Entonces, la gracia de Dios nos lleva a vivir una vida de santidad y de verdad, de justicia, como dice acá, quedados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, cuando nosotros lo practicamos en la iglesia y nos afinamos, nos afilamos, estamos preparados para después ir al mundo. Por eso dice que hurtaba no hurte más, paz y trabaje. Viene alguien a la iglesia y dice, mira hermano, esta vida que llevabas, nos llama el Señor a dejarla atrás, a irnos transformando. Permitan que el Espíritu renueve vuestros pensamientos y sus actitudes. Y nosotros podemos dar gloria a Dios, que lo vemos. Yo lo veo en los hermanos, veo una iglesia en donde me puedo alegrar. Que los hermanos que perseveran, que permanecen, que se han unido en matrimonio, que tienen sus hijos cuidados, o sea, lo vemos, de que trabajan honradamente, no conozco a nadie que se dedica al robo, ¿no? Sería un desastre eso. Así que esto es para alentarnos a seguir perseverando en la unidad, en el amor unos con otros, en el perdonarnos y en entender que somos un cuerpo que está para llamar al mundo a venir a la luz. No a irnos del cuerpo, no irnos de la luz. La luz está en el Señor, en esta verdad. Así que bueno, consideremos eso. Sí,